estoy regresando para pasar, llegar media hora antes para poder estar en sala. Sin embargo, recién estoy arribando a la ciudad. Colegas, la semana pasada íbamos a trabajar todo lo que es disglosia. ¿Aló? ¿Me escuchan, colegas? Buenos días. Buenos Sí, días. buenos días. Sí, se le escucha, mis colegas. Y vamos a trabajar la clase pasada el tema de la disglosia y debíamos trabajar hoy día el tema de la disartría. Pero como no se hizo la semana pasada, la disglosia, en la sala está colgado el material y el video para que podamos ver, podamos entender de qué se trata, el tema de la disglosia, los tipos de disglosia y qué está pasando, por qué se da la disglosia. Seguramente hay causas, factores ambientales, hereditarios, no lo sabemos. Hablamos bastante del paladar hendido, hablamos del labio leporino, etcétera. Entonces, hay que ver estos videos, hay que ver también la parte temática que está en sala. Por favor, denme espacio hasta 11:30 mientras van viendo el video. De repente se corta mi señal mientras arribo para poder seguir trabajando, pero allí lo tienen el material y también está el video. Por favor, les pido que inicien a verlo. Yo a más tardar 11:35 estoy en sala para poder ver todo esto de trabajo que hoy nos corresponde hacer. ¿Les parece, colegas? Mi señal es muy débil, quizás se vaya y por eso estoy pudiendo ingresar. Por favor, colegas, les agradezco. Si pudieran estar viendo, les agradecería. Colegas, por favor, les pido que vayamos viendo el video y está colgado ahí toda la explicación teórica de lo que es la disglosia y los factores que pueden ser hereditarios para que pueda darse esta disglosia en los niños, bueno, en las personas. Entonces, lo que queremos es mientras llego, instalo toda la máquina, etcétera, que se vaya la señal, pero vamos viendo el tema de la disglosia. Me gustaría, por favor, que vayamos indagando sobre el labio leporino, el paladar hendido y algunas otras cuestiones que hacen que se produzca la disglosia y qué tipos de disglosia hay. En el material tienen la disglosia. ¿Qué podríamos trabajar, por ejemplo, en clase? También está colgado en sala. Me gustaría que por favor lo vayamos viendo, ganando el tiempo mientras yo me instalo para poder conversar y debatir ampliamente este tema. Allí tienen la información más el video. Les pido por favor que lo vayan viendo. Yo a más tardar 11:35 me estoy conectando para poder ver, pero no perdamos tiempo. Allí tenemos el material. Veámoslo para hacer el debate. Gracias, colegas.
Muy, pero muy buenas tardes. Una vez más el fútbol se encuentra a través de la pantalla y aquí atrás. Albert Stadium, allí en Brighton, en Inglaterra. Las gaviotas estarán recibiendo a Luesa. Las gaviotas que han volado alto, muy alto en la primera fecha, ganando de 4-1 a Wolverhampton. El Luesa que viene un tremendo triunfo 3-1 frente al Chelsea. Continuidad de la tercera fecha de la Premier. Mirado a mi compañero Santi Russo. Después de haber hecho el veredicto antes de este partido de Bundesliga. Santi, ¿cómo estás? Nuevamente acabamos el saldo para los amigos que están del otro lado, del modo Premier, para ver este Brighton, una de sus sensaciones en la base del torneo, porque está peleando la mayor cantidad de goles a favor. 4 goles en el primer tiempo de tocado, 4 goles en el segundo tocado a favor del campo. Este Huesca, que arrancó la campaña ya invicto en sus dos partidos iniciales, igualando ante el Bournemouth de visitante 1-1 en la fecha, ganando en el Chelsea, y 3-1, y realmente entonado después de haber conseguido la Conference League la temporada pasada, ahora dar el salto de calidad en Europa, después de haber perdido a sorpresa el partido de Declan Rice, pero habiendo se ha regresado con jugadores de muy buena talla, como por ejemplo el mexicano Luciano. Si hablamos de haber perdido jugadores importantes, tenemos que hablar de Moisés Caicedo, al Chelsea, de la derecha McAllister, también al Liverpool, de Robert Sánchez, al Chelsea también. Hablamos de Brighton, que aún así, habiendo perdido, puedo decir que la columna vertebral de un medio campo que logró esa sintonía propuesta por Roberto De Zerbi, que logró pero sí le abre un lugar en el banco suplente de partido de una frente, por ejemplo, la comparativa completa fantástica, 35 puntos para el inglés, 179 para el competitivo brasileño, 41 pases, 56, el tema ha estado parejo, hasta el último gol, por el momento, uno de los que nos pueden escribir a través de nuestras redes sociales, Santi Russo 16 por un lado, Santi Barrador por el otro, ambos en Instagram. Les proponemos la primera pausa y ya volvemos. La continuidad de la tercera fecha de la Premier. El frente a frente, representado por Radio P, Juega y Alfonso Gloria.
La cancha de los equipos. La dicha personal para así el equipo de técnicos. El general francés Alexandre de Real Madrid de Fulham, Alfonso Ariola, una línea de cuatro defensores con Southall, Zuma, capitán, Bola y Emerson, a la izquierda italiana, Bryson Álvarez, siendo el pivot del equipo, por delante de él una línea de cuatro con Jarrod Bowen, James Ward-Prowse, el sobre de Southampton, Thomas Tuchel y Lucas Paquetá. Por la izquierda, de la referencia de ataque, el hombre de los pantaloncillos cortos, es decir, Miguel Antonio, el jamaiquino, siempre brillante, todos tienen allí yo muy cercano a la rodilla, que son un poquito más arriba. Pantalones cortos y en los cuadros, ¿no? Ahora el jamaiquino, tercera fecha que arrancó este grupo, 3-0, el Chelsea frente al Luton. Continuó el sábado, el día de hoy, triunfo historia, el visitante de la Bournemouth, 2-0, el plan de Arsenal, Fulham, 2-2. Correcto, Brentford, las abejas empataron con Crystal Palace 1-1, triunfo de Wolverhampton, el visitante. Allí no hemos hecho mano de ese juego para mí, como el Wolverhampton, y triunfo que le costó el mucho al Manchester United, 3-2, frente a Nottingham Forest. Neerlandés, es arquero del Anderlecht de Bélgica, 21 años, 1,95 m, segundo partido en Premier League. Y el Gil Roberto Luciano. Y vamos a compartir, Bechi, una estadística que nos llegó a pasar el oficio en la previa del partido, a propósito de los puntos que sumó en Premier el Brighton desde la llegada del italiano. En imagen del box, el ex entrenador del United, el Everton, Salomon. Entonces, que se hizo cargo de este equipo en el año 2019, detrás de la hasta el próximo año. Ya estaremos hablando de las bajas, las que todas han incluso al Sunrise, que no muy bien en el Arsenal. Escamata, Atalanta, Vlasic, Antonino, Marlas, libre, al River. El inicio, sí. Y la orden del juez Anthony Taylor para el partido en la continuidad de la tercera fecha de la Premier. De la pelota, toma, ahí Javi toma. Luche, tenía sopa. Acción. Termina. Cometido con toma. Encuentro. Creo que el aspecto de West Ham, creo que eso se fue con la pierna izquierda, pero fuerte,
A lo largo, que le pasa bien, pero que sobra. Ahí espera que otra vez 11. Por la lateral, la ofensiva. Ahí estamos junto a Santi Russo. Gracias por estar por el otro lado. Una doble canal. Agita Sopa. También se acerca. Edson Álvarez. Y que en lateral de venido Sergio. Intento de práctica. Y al brasileño, segundo palo. Solo por ahora casi lo sé. Lo peyorativo que resulta esto dentro del mundo del fútbol. Gana Suma, allí por el callejón del medio, por el segundo palo, como que no quiere la cosa, termina aprovechando el cierre defectuoso de Luis Castro. Nunca sabe que no tiene un gran bien de Suma de Dinamo de Sonata. La aparición de Juan Carlos, por capitán, solo sopra, el único pendiente que se va a caer por allí. La pelota que va cayendo acá. Ahí no vuelve, por ahora. La presión de Micael. La dejada de cuando era Ferguson, que ya se posiciona. Como se de Wolver, ¿no? Da la sensación. Ya venimos viendo, o ya viendo también esa inclusión. El corte, práctica de cimiento. Se veía más de Vinter. Luego de una vuelta que era Webster. En el sobre Liverpool. Luego pasó largo. De Milner, para la subida de Cuadros. Primero, marchando bajo. No tan sutil está la furia con el Monteiro. Trató de dar 2,92 m. Rápido. Defensa, ataque, no se puede llevar su calidad. Joven, argentino, de 18 años, Brighton, viajó al Molinón la fecha pasada para jugar un juego de reto, pero quedó fuera del banco. La lesión del Ciso, le abrió una puertita para ser suplente. Y este jugado con la posibilidad de que el Servi lo ceda esta temporada, algo que finalmente no va a ocurrir. Una vez que se conoció ese rumor que no nació del entrenador ni del club, la mano que Feyenoord, la presta, el Mallorca, el Betis, según lo que se les informó, va a jugar en Brighton todo el mundo. Ahí está el centro de Guardios. Bueno, una infracción por allí de empujones, es lo que señala ante el Taylor, decíamos un poco buena noche, tan solo 18 años, el ex jugador de Rosario Central, la familia siempre pendiente, y tal, siempre que juega en Brighton, con la ilusión de verlo, muy bien, no, en se cierra Miller y se desplaza hasta el 2. Ahí está Miller. De primera, el siguiente que lo va a levantar por allí, a jugar con toma de primera, se asuche, le quedan toda, y le da el Bueno, esa para el Supercam, se acerca positivo. La pelota que está cayendo, Webster. Otra vez ganándose Miller. Casi la quite que lo tiene también de Liverpool. A mover la pelota, Estupiñán, el ancho, la profundidad, la buscaba con toma, llegará primero, suele presentar un buen bloque bajo, que no suele defenderse siempre tan cerca de su arquero. Por momentos lo ha hecho y no tiene incomodidad jugando de esa manera. Para
Es el porque para bueno para el Antonio, está buena, San Antonio. Manos, reducen. Sí, por el Hernández. Es aplauso. Pase que trae la esa libre desde el fondo. El Brighton que estará jugando Europa League. Y conduce ya se define italiano. Teniéndole las indicaciones de Miller, abierto, y que le da ancho y sola. Aquí se viene inglés y es Sol, la alternativa, juega de allí, mismo que levanta la toma. Ahí juega Sol, Sol Fan. Rechazo de derecha, la baja bien Estupiñán, en la tercera aparece Bowen, se suma Suche. Estupiñán, la pelota, le va cayendo a Webster. Olivares, pero ahora muy bien logrado. De vuelta para Webster. Se acerca Ferguson, a mover con Milner. Lo hace partícipe a Verbilton. Ahí está. El capitán del ex Bristol. Cortan tres centrales. Se mete en Toma. Ahí está. El cambio de frente para Son March. Demasiado fuerte. Cuida para de todas formas. Será la primera temporada defensiva. Para vuelta. No parece ser rápido un jugador que jugando en solo deciso maneja el solo de eso va a tener mucho más protagonista Billy Gilmour, siendo él el encargado de mover allí la pelota de un lado para el otro hacia el costado, hacia el juego vertical, con mucha más incidencia de la táctica. Johnny March para recibir en segunda jugada. Cabrón, sin lujo, la pelota que rebota en Morán. Fíjate que Miller se mete, el ancho se lo da March y la profundidad para Cabrón. Muy bien trabajado en el juego de Xavi, Ahí está. Buscándolo. Ahí Antonio. Buena versión del central. La pelota que llega. Ahí está. eso explica el hecho de que le van sacando los nombres para que no se dañe el resultado de su película, porque Revía la violencia. Voy a ir a... Buena anticipo, vuelta de Webster. El lujo, Emilner, por allí le queda a Mijail Antonio. Y arranca, se viene Frankie, lo puesto, lo tiene Bowen, gana Mijail. Sigue Antonio, Antonio con la Antonio con el choque de Estupiñán. Colaborando Milner, por aquí. Viene Estupiñán allí, en la marca. Ahí está Mijail, la pelota se desvanece en la jugada. Y no ha pasado nada. Fíjate cómo se queda reclamando seguido. sí, eso era que el pista lo dejaba no tocarlo porque sabía que podía ser una roca en caso de cometer infracción. En ese momento Antonio era una locomotora. Aquí fue un portero de discoteca, cubriendo con la espalda, con el cuerpo, la pelota y después le termina quedando chico el terreno de juego. Un Antonio que por el momento parece solo contra el mundo. Un portero de discoteca excelente para que lo entienda toda Sudamérica también, porque llegamos a todos lados. Yo diría Patulica, Claro, pero no sé popularmente que la Argentina, pero pero la gente no entendería. Emerson de no tener problemas, el rechazo a la ¿Qué ha- tercera Aló. banda del estadio. aló, mami. ¿Qué haces? Colmado, 31.000 Dale, casa, ¿qué pasó? Ah, no, te preguntaba nomás, quería para que... Ya me voy a lavar el rato para que me lleves allá
Disculpen, colegas, la demora. Estoy llegando a casa. Por favor, si puedan, estoy viendo y toda lectura. Allí está colgada todas las bases teóricas. Ya les decía, toda la parte de los tipos de lo que es la disglosia, qué podemos hacer en el aula. Y también está el video que nos da una explicación más o menos del paladar hendido, del labio leporino y las cosas morfológicas ya que el ser humano posee. Por favor, no se retiren de sala. Unos minutos y estoy llegando. Se retrasó el carro, no estaría ya temprano para poder trabajar. Por eso es que yo colgué en los materiales ya. Anteayer nomás están colgados ya los materiales. En ese sentido, ustedes me han dado una cantidad de asistentes. Voy a tomar la lista y la participación de cada uno de ustedes. Por favor, hay algunas sugerencias que se puede trabajar en aula. Me gustaría que ustedes, a partir de esas sugerencias, ¿qué más podríamos sugerir teniendo niños con esas condiciones? ¿Qué cosa más nosotros como docentes podríamos sugerir para trabajar en las salas? Sabemos que hoy en día la educación inclusiva nos dice que hay que trabajar con alumnos con necesidades especiales, pero no nos capacitan, simplemente lo ponen a los chicos, lo mandan al aula, ya sea con problemas de lenguaje, problemas auditivos, o con X dificultades nos envían y simplemente a las... Y entonces, ¿cómo hacemos nuestra práctica pedagógica si no tenemos todo eso que necesitamos para trabajar con los chicos? Allí está en el material algunas cuestiones que ustedes podrían plantearse, incrementarlas para mejorar todo lo que es el aprendizaje a partir de las necesidades especiales que cada uno tenga. Ya lo dijimos en la clase anterior, a veces hay discapacidades insalvables que nosotros como maestros podemos llegar hasta cierto punto, trabajar la parte pedagógica, pero ya no podemos trabajar cuando ya son problemas muy grandes, ya no podemos entrar a trabajar eh, ciertas terapias que necesitan, por ejemplo, una operación, que necesitan X cuestiones, no podemos porque no somos médicos, no somos pediatras, ¿no? Pero en el caso de docentes sí podemos lograr cuando está a nuestro alcance. Por eso que allí están propuestas algunas actividades que podríamos hacer en sala. Estaba viendo ayer, por ejemplo, hay una asociación, hay una ONG que se ocupa de operar a los chicos con labio leporino. Ahora vayamos a ver cuáles han sido las causas para que el chico tenga un labio leporino. ¿Qué sucedió para tener un labio leporino? Antiguamente decían, pues, es que cuando la mamá está embarazada, caía un rayo y se formaba el labio leporino, ¿no? Son creencias, pues, ¿no? Empíricas. Pero el labio leporino generalmente se da por ciertas condiciones fisiológicas que tienen los padres. Y entonces se produce ello. Pero cuando hablamos, por ejemplo, del labio leporino, el paladar hendido, no sé si ustedes han podido observar y en el video está bien claro. Cuando es el paladar hendido, la abertura que hay entre la boca y la nariz, ya se dificulta el hecho de la entonación de las palabras, de todo, ya se dificulta. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos hacer? Es revisar en primera instancia cuando tenemos niños con paladar hendido, con labio leporino, lo primero que tenemos que hacer es mirar qué pasa con los chicos y hacer un examen, pero el examen no lo podemos hacer nosotros, tenemos que recurrir a un médico que se llama otorrino. ¿Por qué? Porque es el que ve toda la parte del aparato fonador y respiratorio del ser humano. Es decir, yo no puedo hablar si no puedo respirar. Entonces, eso lo relaciono con la ingesta de aire o de oxígeno, con todo lo que es el aparato respiratorio y lo que es el oído. No podría aprender a hablar si no escucho que los demás hablen, entonces yo también aprendo. Y son cuestiones muy, muy grandes que tenemos que ver y tenemos que trabajar para poder ver qué hacemos. Entonces, eso es lo complicado para nosotros como docentes. ¿Qué hacer? Porque nos vemos limitados. No somos pues médicos, nosotros somos simplemente profesores en los que, allí nomás, en los que podemos trabajar, por ejemplo,
la terapia del lenguaje. Pero cuando haya cuestiones muy grandes, ¿qué podríamos trabajar? Tenemos, por ejemplo, un niño, un jovencito, un puber, con su labio leporino, el que no la hayan operado, ¿no? Y que tenga, por ejemplo, una cavidad muy profunda en la cavidad bucal. ¿Qué hacemos frente a eso? ¿Qué tendríamos que hacer? No somos médicos, no somos pediatras. Lo que podríamos hacer inmediatamente es, pues, en primera instancia recurrir en pediatra, en médico que pueda ver la parte, en todo caso tiene que ser el otorrino, para ver la parte en la que podría detectar el grado de problema que tenga el estudiante. Si no, en todo caso, ¿qué podríamos hacer? Podríamos tener ese grado de eliminación de el problema que tiene. Hay casos, por ejemplo, en los que ya la ciencia no puede hacer nada, porque la cavidad bucal es profunda, como si fuera una caverna, ¿no? Entonces, habría que consultar con el médico para ver qué hacemos, cómo, cómo subsanamos este hecho. Pero, como les repito, cuando hablamos nosotros de las disglosias, hablamos pues de ciertos problemas que hay para desarrollar todo lo que es el paladar hendido, eh, todos los tipos de disglosias que hay. Sin tener las herramientas, nosotros como maestros, ¿cómo podríamos decirle al padre o a los padres, miren, esto podemos hacer así? O sea, si nosotros, nuestra visión llega en el hecho de ser nosotros docentes y darle todos nuestros conocimientos en base a lo que tenemos. En otras palabras, lo primero que hay que hacer es, lo primero que se debe hacer es una detección temprana de lo que está pasando con los estudiantes. O sea, ¿qué podríamos hacer para tener esa detección? O sea, ¿qué hacemos para tener esa detección temprana y podamos trabajar, pues, con los chicos esta parte? Ahora, cuando nosotros hablamos de la educación especial en el país, cuando nosotros hablamos de todos estos problemas, lastimosamente, no está considerado, pues, actividades que puedan ayudarnos a que nosotros como maestros tengamos todas las oportunidades y las facilidades de trabajar. No las tenemos. Es una realidad que estamos afrontando, que es difícil, pero real. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos hacer? Es que nuestros estudiantes, que los docentes, que quienes estemos trabajando, de hecho, pongamos toda nuestra parte y acudir, como les repito nuevamente, a un médico, a un pediatra, a alguien que tenga mucho conocimiento respecto a estos temas. Hay entidades, les decía, que son ONGs que han estado operando hace 2 años atrás en el país a muchos chicos con labio leporino, gratuitamente, solamente se compraba los insumos, porque de todas maneras, todo este tipo de actividades y operaciones cuesta, pues esa es una realidad, no podemos decir que eso no cuesta. Y muchas veces los padres de familia no tienen los recursos necesarios para poder trabajar pagando esas hospitalizaciones, etcétera, y lo que el chico necesita. Ahora, ustedes en el video que les he presentado, me gustaría en este momento iniciar el comentario. Tenía una cierta duración, imagino que ya lo han visto, y ver qué hacemos frente a todo, por ejemplo, lo que nos propone allí. Hay actividades también que estaban propuestas en el material. ¿Qué podemos hacer en el aula? ¿Cómo podríamos trabajar con estos chicos? Allí están las actividades. A ver, colegas, hemos tenido un poco de tiempo para poder leer la separata
y ver qué cosa es lo que podemos hacer frente a esto. ¿Qué hacemos para mejorar estas condiciones? Estamos en sala, Yeli, Nayeli, Carla, entre otras personas, pero me gustaría, ¿qué hacemos, colegas? ¿Cómo hacemos para cuando tengamos en el aula, qué hacer? Supongamos que tenemos un niñito con labio leporino y eso le va a dificultar el lenguaje. Hay muchos chicos que comúnmente decimos, hablan, es gangoso, no se le entiende. Pueden tener y allí dificultades. Seguramente muchos de nosotros, a mí me ha pasado, nunca hemos tenido la oportunidad de estar frente al niño y a ver a la boquita y ver cómo es la forma de su lengua, si realmente la comisura que hay en los labios son demasiado abiertas, si ha perjudicado hacia adentro el paladar, no lo sabemos. Y a veces le miramos de fuera al pequeño, pero no vemos más. Pero ¿qué necesitamos como maestros? Volver la mirada hacia atrás y mirar qué está sucediendo, qué le está pasando a nuestro alumno, qué está sucediendo con él y busca ayuda. Lo primero es buscar ayuda. Nosotros como maestros, lo que más podemos llegar es a una terapia de lenguaje con las herramientas que podamos, pero la parte médica no la podemos atender. Entonces, seamos reales en nuestros juicios y nuestras apreciaciones. El Perú pues, es un país muy descuidado en respecto a la educación especial. Y si nos damos cuenta, hoy tenemos mayor cantidad de personas especiales, con necesidades especiales en el país. Sin embargo, no se hace mucho por estas personas. Se les pone en la sala, no nos importa si el retardo que pudieran tener o la dificultad que pudieran tener puede ser leve, moderado o simplemente se les pone. Son aulas inclusive le ponemos a 2 o a 3 y se acabó. Y que la maestra o el maestro haga maravillas. Y no es así. No es así. Sin embargo, la política que da el Estado, lastimosamente, estamos trabajando. Pero ahora me gustaría escucharles a ustedes. A ver, hablemos de los casos que tenemos en sala. De repente tenemos chicos, de repente tenemos estudiantes con paladar hendido, con labio leporino. ¿Han tenido dificultades o no han tenido dificultades? ¿Cómo es el caso de ellos? A mí me gustaría, por favor, que dialoguemos para ver qué es lo que podemos hacer frente a todo esto. Y el material, ya ustedes lo tienen. Ahora, ¿qué podríamos hacer? A ver, colegas, participemos, por favor. Nayeli, Carla, Berta, Inmaculada también está en sala. ¿Han material? ¿Han tenido oportunidad de ver el material? ¿Colegas? ¿Colegas? Profesora, buenas. ¿Colegas? Buenos días, profesora. Claro, Soy buenos Esther de días. Guavil, sino que estoy en otro teléfono, porque el mío se ha malogrado. Ya. Yo tengo un niño con labio leporino. Y el niño, bueno, su mamá lo ha hecho operar, ¿no? Habla un poco ¿Ya? gangoso. Pero yo lo ¿Ya? que realizo en el aula, porque tengo no solamente él, tengo otros niños, también que los papitos un poco que ¿Ya? se han descuidado en el lenguaje del niño, ¿no? Entonces, ¿Ya? tienen problemas de lenguaje. ¿Qué realizo yo en el aula? Realizo ejercicios bucofaciales, ¿no? Y Claro, tratamos de inflar, claro. también tratamos de inflar globos y también les pongo canciones conocidas, ¿no? Que los puedan tararear y realizar ejercicios como inflar la boca y empujarse, o sea, empujar el aire y sale como un sonido, ¿no? Algo así, y a ellos les divierte. Entonces yo lo hago como juego, les digo, vamos a jugar, a ver, hago canciones donde muevan la boca, puedan hacer sonidos de, hacemos saltar la lengua, o sea, todo en base a canciones, porque yo soy profesora de inicial. Entonces, pero igual oriento al padre y madre de familia que también lo lleven, ¿no? A realizar la terapia del lenguaje. Que lleven, aló. Te estamos escuchando. Sí, que realicen las terapias de lenguaje, ¿no? Y también les recomiendo porque, bueno, donde he trabajado en otra institución, había una buena terapeuta que ha tenido logros en cuanto al mejoramiento del lenguaje durante el año. Ese sería mi aporte, sería todo.
Muy bien, gracias. Ya, Bueno, has dicho algo muy cierto. Gracias por tu participación. Estoy anotando tu nombre en el registro para tomar en cuenta ello. este de Miren, ya lo lo que has mencionado, a ver, lo que has mencionado es pues real, ¿no? ¿Qué cosa? Tu micro, ¿cómo está? ¿Tu micro está encendido? Ya, ahora sí. Les decía, miren, cuando nosotros hablamos sobre terapia de lenguaje y cómo trabajar con los chicos con labio leporino, la maestra comenta que ya ha sido operado, pero a veces por la dificultad en la que los niños han crecido, han ido asimilando ya su lenguaje de esa forma. ¿Qué vamos a trabajar? Uno de los ejercicios muy grandes y muy buenos es cuando trabajamos el aparato fonoarticulador. No estamos trabajando solamente la nariz o la lengua o la boca. También estamos desarrollando parte de lo que es nuestros sentidos, que es el oído. Si nosotros escuchamos, podemos hablar. Pues si no escuchamos, ¿qué vamos a hablar si no hay sonidos? Podemos imitar sonidos, N cosas. Pero el trabajo, por ejemplo, con los juegos bucofaciales, como lo decía la maestra, es sacan la lengua hacia afuera, hacia la derecha, hacia la izquierda, y la forma de la pronunciación de las palabras. Eso es muy importante para trabajarlo con los niños. Y sobre todo cuando tenemos chicos con problemas de lenguaje, es bueno sentarnos frente a frente con el niño y empezar a repetir las palabras con que más dificultades tienen ellos. Por ejemplo, carro, la forma correcta es carro. Y hay cado, los niños, por ejemplo, ¿no? A ver, mira mi boca y escucha bien cómo lo digo. A ver, lo repites tú. A ver, cómo está mi boca cuando estoy diciendo carro? A ver, escúchame, cuando es inicial, ¿no? Escúchame, abre bien el oídito y a ver, vas a escuchar. Carro. A ver, repite conmigo. Carro. Y poco a poco, el niño, como es lo que le gusta hacer, va a ir cambiando esa actitud anterior de decir carro y va a decir carro. Pero tengo que jugar con las vocales, con las palabras en las que él se traba. Por ejemplo, dice carro. A ver, vamos a trabajar con la R. R. Y arrancamos nuestra moto. R, ¿no? Y nuestro carro. R, y no sé, y muchos ejercicios más. Trabajamos también, por ejemplo, yo les sugiero a todos los maestros, este es un ejercicio muy práctico y muy real. Cuando tengamos chicos con dificultades del lenguaje, cojamos un lápiz o un lapicero. Ya son más grandecitos. Cuando estoy hablando de niños 6, 7 añitos, 8 añitos. Agarremos un lapicero y háganlo morder entre sus dientes. Y que ellos tengan la dificultad de empujar la palabra, por ejemplo, muerden algo y que repitan una palabra. Por ejemplo, carro, motor, mamá, no, la dificultad que tengan. Entonces, el tener el lápiz o el lapicero allí es un ejercicio práctico. ¿Por qué? Su lengüita vamos a empezar a destrabar mucho más rápido y como va a ser un poquito más de fuerza para pronunciar la palabra, también su respiración va a verse mejorada. Es un ejercicio práctico para trabajar esa terapia del lenguaje, pero hay muchos otros, como por ejemplo el globo. Y a veces quizá no tenemos el globo en ese momento en la sala, pero le vamos a pedir al niño o al pequeño, a ver, vamos a jugar con nuestra imaginación. Vamos a coger en nuestra manito derecha un globo, a ver, todos en su boquita el globo, y empezamos a soplar muy fuerte, y ¡pum! Se reventó el globo, y todos hacemos ¡pum! Cuando se revienta. Sí, ya, empezamos. ¿Qué estamos haciendo? A la par que estamos jugando, que estamos haciendo una actividad lúdica, pero estamos trabajando, ¿qué cosa? Su respiración. Y les decía hace rato, ¿por qué hablamos bien? Porque respiramos bien. Para poder hablar cierta cantidad de palabras, mi aparato fonoarticulador que está conformado por mi nariz, mi tráquea, mi laringe y todo lo demás, incluyendo mis pulmones, porque es allí donde ingresa el aire, trabajo. Puedo hablar mayor cantidad de palabras en la medida que pueda respirar la mayor cantidad de oxígeno. Porque si no oxígeno, poco a poco se va a ir muriendo y no voy a poder hablar más de la cantidad que me gustaría hablar, compartir con ustedes. Pero así hay en experiencias para poder compartir. Pero me gustaría también la participación de las demás colegas, y tengo ya la participación de una colega que le estoy anotando en nuestro registro. A ver, colegas, si alguien más participa con sus experiencias, con lo que está pasando en sus salas y qué podemos hacer a partir de todo ello. A ver, colegas, está Carla, Berta, Betty, están en sala. Carla,
Está Betty, está Lucía, están también en sala. Paola, Buenos días, Miss. Betty, buenos días. Buenos días, Betty. Bienvenida, Betty. Yo tengo un familiar, un niño en mi ¿Ya? familia, parece que tiene taquifar. ¿Cómo era taqui? Parece que tuviera taquifemia. ¿Ya? ¿Ya? Y porque habla muy rápido, no se le entiende. Y cuando se pone más nervioso es peor. Cuando ¿Ya? está un poquito más tranquilo se le puede entender mejor. ¿Ya? Yo quisiera saber, he estado leyendo sobre eso, ¿cómo podría ¿Ya? ayudarlo en este caso? Porque me parece que no es causa física, ¿no? ¿Ya? Ahí dice que es porque es impulsivo o algo así. ¿Cómo se Claro. le podría ayudar a Es un él? aspecto emocional. Sus Ujú, emociones es lo que está fallando allí. Él se ujú. emociona un poquito y se dificulta más, ¿cierto? Se frustra bastante. Cuando se Claro. frustra, también la empieza peor, ¿no? Algo así. Ya. Él Ujú. habla rapidito, a veces no se le entiende lo que habla. Y Quiere cuando hablar tiene muy otra rápido. emoción, más todavía, ¿verdad? Ajá. Ya. ¿Sabes lo que ahí está, nos está faltando, Betty? Es dialogar con él bastante sobre el momento. ¿Por qué hablas tan rápido? ¿Qué sucede? A ver, ¿qué está sucediendo? A ver, cuéntame, hablemos de manera tranquila. No pasa nada, las cosas deben mejorar. A ver, hablemos con tranquilidad. Cuando tú hablas de manera más tranquila, todos te vamos a entender. Pero si hablas tan rápido, no te podemos entender. Así que estamos hablando, estamos conversando. Cálmate y hablemos. Esa es una forma de calmar su tensión del momento y poco a poco ir trabajando precisamente con él a que hable de manera más calmada y eso le ayude a su fluidez. Una cosa es la fluidez, otra cosa es la calma y otra cosa es ir volando. Y eso no es. Cuando empleamos un lenguaje que estamos volando, no entendemos, pero cuando utilizamos calma, la calma nos permite la fluidez de lo que queremos decir. Si no, no podemos. Mm, Claro, También he entonces, notado, ¿qué edad tiene Betty? tiene ya, va a cumplir ya 8. Ah, ya. Mira, Betty, de repente este pequeñito, no lo sé, pero es el caso, por ejemplo, de un niño que yo tuve en educación especial. Tenía un niño con un problema muy similar. Él hablaba rápido, no se le entendía. Cálmate, a ver qué pasa. ¿Qué había sucedido cuando el pequeñito tenía 5 añitos? Cuando el pequeñito tenía 5 añitos, su mamá había sufrido un robo y lo tenía cargadito en brazos a él. Y bueno, ha tenido un trauma fuerte y ese trauma le había hecho a este niño eso, ¿no? Entonces, él en su cabecita, como recién estaba seguramente 4 añitos, 5 añitos, comunicándose, seguramente en ese momento él quiso comunicarse, hacer algo, ¿no? Por su mamá era pequeñito y le asaltaron con su revólver y todo, entonces eso le perjudicó al niño. Y fue Puede ser difícil tomado como un trauma esta también, terapia, ¿no? entonces. Puede ser, no te estoy diciendo que el niño tenga esto, el niño que me está relatando. Puede haber tenido alguna otra experiencia que para él no ha sido grata. Y entonces eso inmediatamente lo lleva al plano de su lenguaje, que ha tenido algo que ver con su lenguaje. Y lo lleva a su lenguaje y entonces se acuerda de ese hecho, no desadaptamos pues esas conductas y se refuerzan. Y cuando se refuerzan se convierten en una costumbre en nosotros. Y posiblemente esa puede ser también, puede ser una de las causas, Pero Betty, también de he lo que está notado algo sucediendo. en él. También cuando está tranquilo, ¿Ya? también como que le cuesta pronunciar. O sea, también cuando está tranquilo le cuesta pronunciar. O sea, pronuncia así, parece que. Y me parece también podría ser de que él, como le cuesta pronunciar las palabras, quiere y se empieza a frustrar y se empieza a poner nervioso. Pero sí, cuando habla, está tranquila, sí habla, no le entendemos muy bien, pero se le entiende, se le llega a entender, se le llega a entender, pero tiene dificultad. Y como le dije, ¿no? Cuando se pone frustrado, nervioso, es peor. Quiere hablar Claro, rápido, puede. se Eso. traba peor. Ujú. Ya, mira, Betty, ¿ustedes han visitado algún otorrino?
Cuando tenemos problemas de lenguaje, a veces sucede también esto de que hay algo que está fallando en el aparato fonador del niño. Puede tener, por ejemplo, el paladar hendido, el labio leporino, la lengua, quizá no como la tengamos los demás, y eso le dificulta el hablar. Y si no nos damos cuenta a tiempo, el tiempo va pasando y el problema se va haciendo más grande, ¿no? Eso es uno. Ahora, cuando nosotros hablamos, pues, nuestro cerebro está partido en lóbulos, en partes. Y hay una parte del cerebro en que desarrolla toda la parte de nuestro lenguaje. Entonces, generalmente, bueno, no, en nuestro país no es el caso, pues porque no tenemos las condiciones. Pero sería muy bueno con este niño, aparte de trabajar sus emociones, podría ser tal vez algo interno que está faltando en él, o puede ser físico, no lo sé, ¿no? Tal vez, no lo sabemos, que le hicieran un examen de su boquita, de su lengua, de toda esta parte del aparato fonador. El torrino, ¿no? Claro, claro, Ok, gracias. para que Pues, podamos ver realmente cuál es el problema. Porque si él se desarrolla normalmente en todos los aspectos y él intenta hablársele como se le entiende, pero ya hay problemas, seguramente hay que trabajar con papá y mamá con terapia de lenguaje. Mire, él tiene dos problemas. Puede ser una parte emocional y el otro que no pronuncia bien las palabras. Entonces hay que trabajar primero en la parte de la terapia del lenguaje, los ejercicios, pero hay que trabajar también en la emocional. Puede ser que esté pasando algo allí y que no nos demos cuenta y eso está sucediendo. Entonces, eso te podría decir, Betty. Terminando la clase, te voy a dar mi número de teléfono y me llamas, Betty, y lo conversamos más amplio. ¿Te parece? ya, gracias, Miss. Muchas gracias. Betty, listo. A ver, colegas, alguien más con sus experiencias, compartamos, por favor, porque es muy importante para seguir con nuestro trabajo. A ver, colegas, ¿qué más hemos encontrado en nuestra práctica pedagógica? ¿Qué cosa hemos visto en nuestras experiencias? ¿O no hay nada? Todo está ok, no lo creo, ¿no? Habrá algunas experiencias. A ver, colegas, ¿qué podríamos comentar? Ya tenemos hoy día dos participaciones. Una es la de y la doble. A ver, te escuchamos. Adelante. Miss, buenos días. Hola, Berta, bienvenida. Adelante. Buenos días, Miss. Bien, en mi caso soy maestra del nivel inicial del departamento del Cusco. Bueno, Sigue, Berta, a te mi escuchamos. cargo, sí, a mi cargo están 26 niños, ¿no? De la edad de 4 años. Sin embargo, en este año no tuve ningún niño con un labio leporino, pero sí son de los 26 niños que tengo a mi cargo, hay 4 niños que no, sí tienen, o sea, no tienen buena fluidez en su expresión, ¿no? Pero sí, algunas palabritas se les entiende. Pero hay un niño que cumplió 5 años hace poquito, no habla nada, solo te mira, no dice ni ti, ni nada, nada. Ahora, eso es mi mayor preocupación. Yo no sé a dónde llevarlo, cómo acudir a ese niño. No tengo, o sea, como le digo, no tengo cómo poder apoyarlo, ¿no? Pero sí, en las horas pedagógicas les hago trabajar con la lengua, ¿no? Les digo, a ver, niños, sacamos la lengüita. Ahora le vamos a poner el nombre de la bruja Maruja. A ver, todos con la lengua afuera, todos los niños sacan. Y luego la bruja Maruja va a limpiar su casita, que limpia el techo de arriba con la lengua. Bueno, así, ¿no? Lo limpian con la lengua hacia arriba, luego hacia abajo. Ahora el lado derecho, el lado izquierdo. Ahora la bruja Maruja se cansó. Va a salir afuerita. Sacamos la lengua torito. Todos los niños sacan afuera. Ahora va a dar vueltas por las boquitas y con la lengüita. Hacen dar vueltas. Luego les digo, pues ahora la bruja Maruja le ha dado hambre. Va a tostar en su casita a ver el tostado de maíz. ¿Cómo hace el tostado de maíz? Y de los mismos niños. Un niño hizo sonar así con la lengua, ¿no? Levantó. Y todos los niños empezaron a hacer igualito que el otro niño, ¿no? A ver, el pocor, ahora va a tostar pocor. ¿Cómo hace el pocor? Más rápido, profesor. A ver, más rápido hagamos. Y hacen reventar con su lengüita levantando así. Más rápido, y así, ¿no? Ahora,
Mi inquietud es de que hay otro niño, aparte de esos 4, con el otro niño de 5 años que no tiene, es que no habla nada. Hay otro niño que que una palabra lo cambia. Por decir, en lugar de decir cartuchera, dice chucutera. En lugar de decir me he escapado, dice espacado. Mi pregunta es, ¿ese tipo de expresión es otro trastorno del lenguaje, Claro, Miss? el que confundan las consonantes es otro trastorno que lo hemos visto en las clases anteriores. No sé si tuviste la oportunidad, pero ahí lo vimos. Cómo decían, cómo pronunciaban, y eso hay que corregir. Ahora, en el caso, por ejemplo, del niñito que dices que no habla nada, ¿es un niño sordo? Los padres te han dicho que es No, sordo, que sí, escucha, no lo sé. no, no, sí, escucha, es bien cariñoso, solo se ríe, apenas te ve y corre, te abre, y es un niño ya bien crecidito, ¿no? ¿Qué edad tiene? Bien cariñoso. 5 años, hace poquito cumplió cinco Ya, años. 5 añitos, ya. Sí, ¿Pero has cinco conversado con añitos. sus padres? ¿Cómo es en casa? Sí, en casita también dice que con su hermanito habla, dice la mamita, ¿no? Ya. Pero ahora como con lo que diario les llamamos la lista, les decimos, a ver, para llamar la lista, cuando escuchen ustedes por su nombre, tienen que decir presente. Y él escuché decir petente, así, pero le entendí esa palabrita, se trata él de hablar. Ah, o sea, él Y tiene sí, dificultad. Entonces, él está bien el oído. El sí, problema es que no puede pronunciar. Entonces, debe haber algún grado de dificultad. No sé si le has mirado su lengüita, si tiene labio leporino. Quizá el labio leporino no se ve por dentro, por fuera. Se abre la cavidad bucal y puedes ver en el paladar hay una rayita. Basta esa rayita y dificulta ya el lenguaje. ay, verdad que no, no lo vi. Tendría que Entonces, el video revisar. es esto para que puedan ver Ya, cómo podemos hacer, cómo podemos trabajar con esos. Es difícil, yo les digo es difícil, pero no es imposible. Al menos lo que podamos hacer humanamente con estos hay que hacer. Pero necesitamos acá necesitamos el compromiso del Estado, los hospitales, a los chicos los operan, pero pues, no hay condiciones. Sin embargo, tal vez hay una ONG que operaba hace 2 años gratuitamente, en todo el país recorrió, operando chicos con labio leporino, no costaba nada, ¿no? Y hay muchos chicos ahora, sí. Entonces, con el problema que tú me dices, habría que trabajar, te sugiero, con el niño que no habla nada, ¿no? Con el niño que no habla nada, acércate mucho más a él. ¿Sabes por qué? Puede ser una dificultad de afecto, o en algún momento él ha estado tratando de hablar y recibió una experiencia que no fue grata para él. Entonces, él se trabó y ya le parecía desde ese momento que lo que él decía, lo que quería hacer, era malo. Y fue asimilándolo, y en su cerebro, cuando él quiere hablar, no puede hacerlo, porque está la creencia de que fue malo. Entonces, eso tenemos que desadaptar como maestro. ¿Cómo hacer que ese niño recobre la confianza en sí mismo y pueda hablar? ¿No? Entonces, eso, por ejemplo, es parte de lo que es terapia. Saber qué está pasando y acercarte a él con qué más. Tú eres su maestra. Cuando él llega, él tiene dificultad. Todos los chicos seguramente lo miran porque él no habla. Algunos dirán, oye, él no habla, es un mudo, etcétera, porque así lo dicen, son niños y son pues, reales en su apreciación. Entonces empieza a decir ciertas cosas. ¿Qué necesitamos entonces? Que tú agarres al niño, lo abraces y lo hagas sentir importante. En la medida que tú lo hagas sentir importante, lo abraces, le des el cariño y el afecto que necesita, bravo, el niño va a poder hacer todo. Trabaja terapia del lenguaje. ¿Has escuchado lo que decía tu colega? Lo de la brujita, todo eso, ¿no? Entonces, ¿cómo trabajar con los chicos? La maestra de inicial, de primaria, etcétera. Hay que hacer 1000 actividades, hay que ingeniarse de todo para trabajar. Por ejemplo, sacamos la lengüita y empezamos a envolver. A ver, envolvemos como un rollito y lo desenvolvemos y lo estiramos. Ahora nuestra lengüita se convierte en una serpiente. A ver, esa lengüita no se pica, pica, pica. Y hay 1000 cosas para hacer. ¿Por qué? Porque debemos trabajar. Si está un poco trabadita la lengua, los músculos no han desarrollado bien, todavía podemos hacerlo. Pero hay que mirar el tema del paladar,
del labio, de la lengua, de la nariz, de la tráquea, la laringe, porque es por allí donde se transmite el oxígeno a los pulmones y luego eso sale para poder articular palabra. Es todo un organismo complejo. Otro es el oído. Muchos chicos no saben hablar, no hablan porque no escuchan. Por eso te decía, ese chico le habrán medido su capacidad auditiva. ¿Cuándo escuchará? ¿Y por qué no podrá hablar? Generalmente los chicos que no escuchan son aquellos que no pueden hablar. Porque, ¿qué van a repetir si apenas pueden leer nuestros labios? O escucha, pero con una dificultad muy grande, no lo sé. Eso, por ejemplo, es que hacer también las maestras iniciales. También es muy bueno que un otorrino vea a los niños todo lo que es la parte de la parafonía y el oído. Porque cuando hay dificultad del oído, tampoco pueden hablar y empiezan el retraso del lenguaje. No sé si hasta ahí, Berta, ¿me estás entendiendo? ¿Nos estamos entendiendo? Berta, Maestra, la está ya escuchando. está. No sé si hasta allí nos Maestra, estamos sí, entendiendo, Berta. No sé en qué zona vives, Berta, sí. o dónde trabajas. Es en una provincia del departamento del Cusco. Allí no habrá una posta o no habrá un médico pediatra o un otorrino. Te sugiero que le digas a los padres que vaya a evaluarlo un médico. Psicólogos. No, hay psicólogos. Pero el psicólogo te va a ver la parte fuera externa. Pero lo que más necesitamos cuando hay esos problemas también, primero tiene que ver el nivel de que escucha ese chico. Y luego ya ver el otorrino, el aparato fonador, la tráquea, la laringe, la boca, los labios, la lengua, ya no lo ve el psicólogo, eso lo va a ver un especialista, que en este caso es un otorrinolaringólogo y un pediatra. Ya, Por eso te decía, ¿habrá por allí esos especialistas o esas personas? pediatras sí hay en particular, en clínicas particulares, pero el niño, yo me he dado cuenta que el niño sí escucha cuando tú le das orden, sí, lo ¿Ya? hacen, escucha, sí. ¿Ah? ¿Ya? Entonces él Ujú. escucha bien los sonidos. Sí, ¿Has preguntado en casita si habla con los papás, habla con otras personas o solamente con su hermanito? con su hermanito, solo con su Ya, hermano. Y a veces ya mira, puede ser, la mamita también indica de que sí, me habla, pero no le entiendo, o sea, tampoco la y hay mamita le va a problemas de entender. lengua, y hay Sí. problemas de lengua, y hay problemas de lenguaje. También pueden ser niños que tengan una dificultad, a veces se me va el nombre, son niños como si estuviera iniciándose en el autismo. Un niño es autista cuando presenta ciertos rasgos como el que mencionas, por ejemplo, escucha, mira, está, etcétera, pero cuando quiere hablar no lo hace, ¿no? No lo hace. O si lo haces de manera muy esporádica o entrecortada o con personas que él conoce. Eso también es un riesgo de autismo. Por eso te Pero, decía, sin embargo, claro, el niño es bien tranquilo, está, o sea, no es que está inquieto, que se mueve, no. claro, Está claro, bien pero los chicos tranquilo. autistas no son generalmente inquietos. O sea, no todos son inquietos. El niño autista a veces Ya, puede ser como un niño, es un niño normal, con cierta dificultad. Puede ujú. escucharte, puede hacer caso, puede estar tranquilo, etcétera. Pero cuando se presenta ya el problema del lenguaje, allí empieza su problema. Escucha bien, se relaciona con los demás, pero como mudito, él casi no se expresa delante de sus compañeros. ¿Es así? Mm, Como le digo, sí, por ejemplo, presente, no lo habla con nitidez, pero sí, o sea, la terminación sí lo pronuncia, ¿no? Al final lo Y dice sí, T. ajá, Ya está. ajá, Allí hay problemas de lenguaje. sí, Sería ajá. muy bueno, te recomiendo, te sugiero, visita a un otorrino para que vea todo el aparato fonador. ¿No? Que vea todito, Sí. ¿qué está sucediendo? Quizás tenga un rasgo, por ejemplo, de un paladar con cierta hendidura. Puede ser una causa y pueden haber muchas. O puede ser un trauma que el niño ya ha tenido también. Eso sí lo ve un psicólogo, lo evalúa un Mm, psicólogo. mm. Entonces, eso hay que ver. Nosotros queremos hacer mucho. El detalle es que nos vemos limitados porque no tenemos los conocimientos que tiene un médico. Podemos ver de fuera su paladar, su labio, etcétera. Podemos notar algunas características, pero no podemos hacer más. Entonces, Eh, Gracias, eso es. Miss. Trataré de indicarle eso a la mamita.
Gracias, Miss. Conversa con mis papás, Sí, conversa con mis vamos. papás. Claro, conversa. ¿Y qué grado de dificultad? Si tienen el oído o no lo tiene, o qué está pasando, que lo lleven a un otorrino, que le revise la lengua, el paladar, todo el aparato fonoarticulador. De repente es niño que tiene algún problema en la nariz, no lo sé. Entonces hay que ver todo eso, ¿ya? Porque los problemas se dan, no sé, quizás alguna dificultad de nacimiento morfológico, no lo sabemos. Pero ¿quién lo va a establecer? Es un especialista en la materia. Si es que es morfológico, ¿no? Físico. Si no, no lo vamos a poder ver. Gracias, Berta. A ver, alguien más. Lilibet, Paola. Ya tengo 4 intervenciones. A ver, Paola, Lilibet. ¿No están en sala, Paola? Aló, Voy a buenas, empezar a llamar a la asistencia. Me da la mano. buenas Aló, tardes, Paola, maestra. buenos días o buenas tardes. Bienvenida, Paola. Hola, mamita. A ver, compártenos tu experiencia, Paola. ¿Has tenido alguna experiencia con niños, por ejemplo, con labio leporino, Bueno, con con labios disglosia? leporino no he tenido experiencias con los niños, no tengo. ¿Ya? Pero sí, por ejemplo, de acuerdo a la lectura que estabas leyendo, con estos de las traumas, ¿no? Que se producen en el Ah, lenguaje. Eso claro. es cierto, el estado emocional es muy importante en los niños porque, por ejemplo, si tienen una trauma psicológica o física, quizá les afecta, porque yo el año pasado estuve con niñitos de 5 años trabajando y en eso, por ejemplo, la niña era normal, le cuento una experiencia, ¿no? Te hablaba normal, todo, pero había temporada que su mamá se fue a trabajar, dejó en de la tía, ¿no? Y entonces la niña de un momento a otro empezó a tartamudear y no hablaba nada. Y entonces, ¿qué ha pasado? Es de un mira lo que pasa, ¿no? Y entonces yo investigando, ¿no? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué está así? Empecé a preguntar a la tía, ¿no? Y entonces, ¿cómo se llama? Que ella no, o sea, por ejemplo, hablaba como, digamos, mamá se fue, así, esa forma era su lenguaje. Es una trauma fuerte, ahora escuchándola a usted, ¿no? Y entonces, ¿qué ha pasado? No puede cambiar eso, ¿no? Porque antes era normal la niña, ¿no? Te hablaba, corría y todo, entonces, sufrió el abandono, mejor, no, el de su mamá que lo dejó con la tía de un momento a otro, que nunca se habían separado. Y entonces, eso le había afectado, ¿no? Y en ahí lo que se trabajó es darle seguridad, otra vez comunicarme con la mamá y dejó su trabajo, ¿no? De un mes se vino y hasta ahí sé, pero al fondo no, le preguntaba y la niña no hablaba más, de repente algo más pasa, ¿no? Por ejemplo, otra experiencia también en un niño de 3 años, es igual, eh, es por ejemplo, ¿no? Su hermanita sufrió unos acosos sexual por parte de los tíos, igual la mamá trabaja, ¿no? Siempre salimos las mamás a trabajar, a veces confiamos, ¿no? A la familia dejando a nuestros hijos, y entonces empezó a orinar, el niño igual hablaba normal, y entonces de un momento a otro empezó a tartamudear otra vez. ¿Qué pasa? Ya no te hablaba, no te decía, y ahora saco mis conclusiones, que son las traumas que se les presenta, ¿no? En la vida que ellos viven, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado e indagar nosotros como maestras, ¿no? Discretamente sus situaciones de cada niño, ¿no? Y hablar con la familia porque es nuestro aliado. Nosotros solas quizás no podríamos hacer nada, ¿no? Con ellos, como maestras, yo sugiero, ¿no? Que debemos de indagar más, ser más observables con esos niñitos que se nos presentan. Nada más, maestra, gracias. Muchas gracias, Paola. Gracias. Miren, cuando nosotros hablamos de problemas de lenguaje, lo que les va a ayudar bastante a los chicos a que ellos desarrollen su lenguaje, si es que no es físico, etcétera, que pudiéramos trabajar, pudiéramos dar una terapia, nosotros hay que hacerlo. No es difícil hacerlo. Ya les he indicado algunas actividades que pudiéramos hacer, pero ya el día que nosotros estemos terminando este módulo, vamos a hacer parte práctica de todo lo que estamos hablando ahora.
dislalia, dislexia, disglosia, disartrías, etcétera. ¿Cómo vamos a ayudar? Pero con cámaras abiertas y con la experiencia misma. Porque ahora estamos compartiendo nuestra experiencia a partir de la parte teórica y de los videos que tenemos, pero necesitamos llevarles a la práctica, reforzar y ver qué hacemos. Lógicamente, ya les vuelvo a decir, no podemos hacer muchas cosas. ¿Por qué? Porque nosotros somos educadores. No vamos a llegar a medir, por ejemplo, nosotros no podemos determinar el chico cuánto escucha. No podemos, porque eso lo tiene que ver un otorrino. El otorrino va a determinar cuánta capacidad de audición tiene. Nosotros no podemos. Entonces, eso es lo que hay que ver, eso es lo que hay que arreglar y eso es lo que tenemos que mejorar. Entonces, le agradezco a Paola por su experiencia. No sé si alguien más quisiera participar. También está Lilibet, también está Blanca. Pues, buenas Hola. tardes, María. Hola, mamita, adelante, te escuchamos. Rubio Olivera, quisiera consultarle porque después de todo, nosotros para hacer un tratamiento, más que nada como aprendiendo ahora lo que es la logopedia, necesitamos ya tener un diagnóstico, ¿no? De un otorrino, como usted dice, o un psicólogo. Entonces, luego de tener ya este diagnóstico de que el niño sufre, digamos, de un trauma, ¿no? Como decía una de mis compañeras, que puede ser por un trauma que haya sufrido este niño o este estudiante, recién tendríamos la forma correcta de actuar y hacer un tratamiento para que pueda hablar el niño mejor, pueda pronunciar mejor o pueda superar esta dificultad, tal vez la disfemia, ¿no? O la taquifemia que tendría. Pero sería importante que podamos aprender técnicas correctas para llevar este tratamiento, ¿no? Porque ahorita podemos suponer muchas cosas. Yo escuchaba a varias de mis compañeras, colegas, que hablaban de que quizás habla muy rápido, o quizás puede tener un trauma, o quizás lo podamos tratar con más cariño, o yo también podría decir, quizás sus padres no pronuncian tampoco bien las palabras. Tenemos la dificultad de que hay muchos papitos que no han terminado ni siquiera la primaria y no pronuncian correctamente algunas palabras, o hablan en quechua y hablan también en español, y eso también puede dificultar. En el caso de los niños, ¿no? También me gustaría saber cuál podría ser el tratamiento si es que ya no hablaríamos de niños pequeños, sino en el caso de adolescentes o púberes en la edad de 12 o 13 años, que quizás sus papás por dificultades económicas no hayan tenido la posibilidad de llevarlo a un terapista de lenguaje, ¿no? Y cómo podríamos trabajar también con estos adolescentes o púberes. Yo soy estudiante de psicología, no he conocido niños que tengan paladar hendido, ¿no? Pero sí me gustaría y estaría interesada mucho en saber el tratamiento ya cuando cuando un otorrino, como le decía, un psicólogo pueda darnos, ¿no?, el diagnóstico correcto de este estudiante. Gracias. Gracias a ti por tu participación. Sí, pues miren, en primera instancia nosotros ahora estamos suponiendo muchas cosas que podría tener el niño, que podrían afectarle, etcétera, ¿no? Pero la realidad es que no tenemos un diagnóstico. ¿Y quién es el encargado de hacer el diagnóstico? Nosotros tenemos indicios de lo que puede pasar, pero ¿quién es el encargado de hacer el diagnóstico? Después el psicólogo, después el otorrino. Entonces nos dan por ejemplo, en la audición, el nivel que tienen, si tienen o no tienen paladar hendido, la lengua está trabada, etcétera, ¿no? Muchos rasgos, muchas características. Y a partir de eso empezamos a trabajar. Ellos nos dan esa norma, esas pautas. Pero seamos reales, nosotros, muchos de nosotros, no vamos a tener esa facilidad que nos den, que nos dieran, que hagan, etcétera. No vamos a tener.
Y al final nos vamos a quedar sin de repente ser atendidos por un otorrino o por un psicólogo. Es lo ideal, pero con lo poco que podamos hacer o lo mucho que podamos hacer, van a ser ejercicios prácticos para tratar de poder ayudar al niño. Sería interesantísimo tener pues un diagnóstico de un otorrino, de un psicólogo, ¿qué pasó? ¿No? Porque ellos son los especialistas en la materia. Pero si no pudiéramos tenerlo, cuando ya hay indicios de lo que sucede y con ejercicios prácticos que podamos hacer, podemos ir superando todo. Ahora, hay para cada trastorno, hay pues ejercicios distintos, diversos, etcétera, y hay que hacerlos, hay que sentarse con mucha paciencia y empezar a trabajar qué hacemos, ¿no? Niños, adolescentes, como lo decía la maestra o la maestra que está en sala y asistente de psicología. Cuando ya son adolescentes, ya pues el trastorno ha ido haciéndose mucho más prolongado, mucho más duradero que cuando es un niño. Cuando es un niño, todavía podemos muchas cosas que corregir. Cuando es ya más grande, ya se ha ido adaptando el ser humano a esa conducta. Y usted, desde su punto de vista de estudiante de psicología, sabrá que es mucho más difícil desadaptar ciertas conductas. Pero no son imposibles, se puede hacer desadaptando algunas de ellas y adaptando nuevas conductas que mejoren la personalidad, el lenguaje, etcétera, del niño. ¿De quién va a depender? De que detectemos qué cosa es lo que está pasando, qué es lo que está pasando con ese joven, esa señorita, etcétera, y cómo ayudarlo. Pero necesitamos tener ese hecho de qué pasó, ¿no? Conversar con él, etcétera. Si hubiera un psicólogo, por ejemplo, para trabajar con pobres en los colegios, ahora hay, ¿no? Y que el psicólogo nos haga, pues, un diagnóstico, qué pasa con chicos con problemas de aprendizaje, con problemas de audición, problemas de lenguaje, etcétera, para recién allí nosotros poder entrar a tallar. Porque con adolescentes hay muchas cosas a veces muy perjudiciales que suponemos que han pasado, pero no tenemos la certeza. Nosotros como profesores podemos detectar, no nos han formado para eso, somos maestros. Lo que sí podemos es hacer, trabajar parte de terapia del lenguaje con los chicos, apoyarlos en lo que podamos hacer como maestros, pero más allá de esas limitaciones que tenemos, no podemos abarcar más. Entonces, yo por eso les digo, las últimas dos clases vamos a trabajar bastante con los ejercicios prácticos en todo lo que podamos ayudar a los chicos en base a diagnósticos que yo tengo acá y qué podríamos hacer. Seguramente también ustedes en algún momento podrán tener la facilidad de tener un diagnóstico y en base a eso, ¿qué pudieran hacer? No sé si te he contestado, Linda, o hay alguna duda. Sí, maestra, muchas gracias. A Lilibet. ¿Alguien más que quisiera participar, estimados colegas? A ver, tenemos las participaciones del día de hoy, ya lo he registrado en mi registro. Muchas gracias, colegas. Está el material y los videos, por favor, hay que verlo. Teníamos que hacer, el tiempo a veces no nos alcanza, porque a veces se nos va en la lectura, pero hoy día hablábamos de tipos de disglosia, ¿no? Y allí está uno por uno qué tipos de disglosia son, qué es lo que pasa, qué actividades podríamos hacer y qué es la disglosia. Ahora, pueden ser por cuestiones morfológicas, posiblemente muchas de ellas sí, ¿no? Y otras con el tiempo, con los traumas que quizás haya habido, en el medio en el que ha vivido el niño, etcétera, muchos factores. Pero lo que queremos es mejorar, lo que queremos es que el chico, ayudar al niño a que pronuncie, camine, hable, etcétera, ¿no? Y que sea un ser, pues, que pueda valerse por sí mismo. Esa es en realidad lo que es la tarea de la educación. Educar al niño que aprenda a valerse por sí mismo, desarrollar su autonomía, su autoestima, etcétera. ¿Y cómo lo vamos a hacer si el chico tiene dificultades de lenguaje, de pronunciación, etcétera, etcétera? Es difícil, pero queremos darle todo lo mejor que podamos nosotros para que el chico desarrolle todas esas habilidades que el niño, que el joven tiene. Ahora, en el caso de adolescentes, hay que tallar ya con un psicólogo y ver qué pasó, ¿no? ¿Qué hay? Con adolescentes es un poco más difícil porque están en una edad también difícil, tienen muchas experiencias que las van sumando y al final muchas de ellas también son exitosas, otras son perjudiciales y habría que ver qué hacemos para detectar qué pasa con ese chico. Entonces, por ejemplo, aquí en Pasco ha habido el caso de un chico de un colegio X. El chico era un niño normal, un jovencito normal, pero pasó un tiempo y el chico empezaba a tartamudear, a tartamudear. Entonces, lo observaron,
la psicóloga del colegio trabaja conmigo y me dice, ¿sabes qué? Está pasando esto con este chico. ¿Pero era normal? Sí, me dice, era normal. Pero te quiero comentar algo, me dice, sí, dime, le digo. Ese chiquito cuando ha ido al baño, me dice, era un chico de 12 añitos, primer año de secundaria. Cuando ha ido al baño ese chico, me dice, entre 4 muchachitos del 5.º grado, al chiquito lo han intentado violar. Sí, le digo, sí, me dice, y ese chiquito tiene pánico hasta venir al colegio, hasta hablar, y los padres lo fuerzan a venir al colegio. Y el chico no les ha dicho, pero me lo ha contado. Ya le digo, ahora tu papel de psicóloga, ¿qué hacemos? Tampoco puedes quedarte callada, es un abuso muy grande. Por lo menos el intento, no lo han podido hacer, pero el intento es destrozar la vida a una persona. Entonces me dice, ¿qué hago? Te sugiero, le dije yo, pues, yo no trabajo en ese colegio, pero te sugiero, habla con el director, manden llamar a los padres, y los jovencitos estos que han hecho eso, podrían hacerlo no solamente pues contra una niña, contra cualquier persona, porque no están bien, no está bien, me dijo. Entonces vinieron los padres, se hizo toda la visita, etcétera, etcétera. Al final, lo que se pudo detectar es que uno de estos chicos venía de un colegio también privado, que había sido expulsado precisamente por presentar estas conductas. Y es un chico de 19 años. Entonces, hubo todo un problema. A los chicos lo retiraron, a 3 de ellos lo retiraron del colegio, solamente se quedó uno. Lo retiraron del colegio y los padres iban ya a proceder legalmente contra esos muchachos. El problema es que eran menores de edad. Pues, sin embargo, podemos en nuestra práctica, podemos ver muchas cosas. Pero a partir de que el jovencito empezó a recibir ya la terapia en el colegio, ahora está bien, pero ha sido estresante lo que le ha sucedido. Y encima es hijo único. Entenderán cómo estaban los padres. El papá quería golpearlo, matarlo al muchachón que empezó todo este laberinto. Como cualquier padre, poniéndonos en su lugar. Pero a veces son circunstancias que nosotros no proveemos, pues no prevemos, pues, porque los chicos no pueden crecer en una caja de cristal. Vivimos en un mundo con tantas cosas. Y es así, es lo que vivimos en la realidad. Pero frente a todo ello hay que trabajar, hay que actuar y hay que detectar a tiempo para poder atacar. Miren, esto lo detectamos a tiempo y las cosas han mejorado. El chico se ha mejorado, han expulsado a esos muchachos, etcétera, y ahora lleva una vida normal, pero detectado a tiempo. Si hubiéramos dejado que pase más tiempo, tal vez eso se hubiera hecho ya en el niño una costumbre y haberlo traumado cada día más. En cambio, ahora le hemos dado esa seguridad de que no es así, de que no pasó nada, que él siga adelante, que sea fuerte. Y ahora está bien, está muy bien. Ya les estoy hablando de casi de un año de esto y ahora está bien. Es uno de los mejores alumnos. Entonces, esas experiencias les comparto porque seguramente también nos van a servir. Y en nuestra vida práctica vamos a ver todo eso, ¿no? Vamos a ver todo eso en nuestro mundo real y qué hacer frente a eso, porque lo único que hacemos es traumar a los chicos, dañarlos y ya no quisiéramos continuar con eso. Entonces, no sé, ¿qué les parece? Hoy día hemos aprendido, no hemos aprendido. A ver, hablemos, colegas. Carla, está Betty, está Paola, Lucía, Luz Marina también se unió. A ver. Eh, ¿Qué les ha parecido hoy día? Interesante lo que hablamos. No es, para mí es interesante las experiencias que ustedes me dicen y también las que yo les puedo relatar, porque a partir de eso podemos reforzar lo que estamos haciendo y mejorar. A ver, ¿qué dicen, colegas? ¿Aprendimos algo hoy día? ¿No aprendimos? ¿Ha sido interesante? ¿No ha sido interesante? Muy Muy aparte de la parte interesante. teórica, ¿no? Claro, Interesante, hemos queremos. aprendido algo sobre estos problemas. Sí, me ha parecido muy interesante y muchas gracias también por su aporte. Gracias a ustedes, colegas. Seguramente de la experiencia que tengo, de lo que he podido compartir con ustedes, algo les va a servir. La parte teórica ya está colgada en la sala, está también el video. La próxima semana, ni bien ingresamos, vamos a compartir muy rapidito, vamos a explicar los tipos de la disglosia, algunas actividades y nada más, y continuamos con la disartría, que es el tema que hoy teníamos que tocar, pero no se pudo, porque la semana anterior estaba ocupada y no podía ser, estaba un poco delicada de salud. Esa es la razón. Pero, coleguitos, les agradezco su paciencia, su tiempo. Ya vamos a compartir de manera ya más, ¿qué les digo? Mm, más personal, las 2 últimas clases, todas las actividades que podamos hacer
para disartría, para disglosia, etcétera, ¿no? ¿Qué podríamos hacer y cómo ayudar a nuestros niños? Que esa es nuestra única tarea y es lo único que nos insta a ser maestros. Coleguitas, les agradezco, un abrazo muy grande, que tengan un bonito domingo. La siguiente semana nos estamos encontrando para trabajar disartrías y terminar las disglosias que el día de hoy estamos trabajando. Un abrazo muy grande. Dios los bendiga, coleguitas. Muchas gracias. Gracias, coleguitas. Dios los bendiga. Muchas gracias, Miss. Gracias. Hasta la otra semana. Gracias. Gracias.